Son las 9 menos 10 de la noche de este jueves 13 de enero y tenemos... 13 de enero, sí. 13 de enero, ¿cómo pasa el año? 13 de febrero. Y ya tenemos con nosotros a Francisco Borrego, bueno, más conocido como Curro, si me permites, te Sí, voy a por llamar, supuesto. la confianza que tengo contigo. Oye, Curro, tú defínete, porque te he preguntado antes, me lo has puesto, pero ¿tu cargo institucional cuál es? Vale, bueno, lo primero, hola a todo el café aquí reunido, ¿no? Bueno, el cargo institucional, digamos, es profesor contratado doctor en el Departamento de Historia Antigua, Historia Medieval y Paleografía y Diplomática de la Universidad Autónoma de Madrid. Y también soy el codirector jefe de la parte del mundo egipcio del Centro Superior de Estudios de Oriente Próximo y Egipto también de la UAM. Esto, digamos, es la afiliación institucional, lo del DNI oficial, ¿no? Pero bueno, no solamente somos eso, Ah, ¿no? Es decir, cada persona que nos digamos esto somos más cosas. total, desde luego. Pero bueno, está bien dejar eso ahí, sobre la hoja, y a partir de ahí vamos tirando del hilo. Curro. Vamos a hablar del desciframiento de los jeroglíficos, de esa apasionante aventura, apasionante, yo creo que a veces sangrante aventura, mira ahí, gatito, apasionante y sangrante aventura en muchas ocasiones. Y antes que nada, la piedra angular, la tenemos con nosotros, la piedra roseta. La piedra fundacional, digamos, ¿no? Háblanos acerca de esta piedra. ¿Qué es exactamente? ¿Qué tiene? ¿Qué contenido tiene? ¿Cuándo se encuentra? Vale, pues lo primero es que es un fragmento, que a veces se nos olvida, ¿no? Formaba parte de lo que llamamos una estela, que es un monumento, que es como una especie de lápida que está por sí misma, no se adjunta nada, ¿no? De hecho, creo que se ve bien, es bastante gruesa, ¿no? Está hecha, bueno, de una piedra metamórfica y en origen es un decreto del rey Ptolomeo V, ¿no? Y lo peculiar y por lo que es famosa es por dos cosas, básicamente, y es porque tiene tres registros de texto con el mismo texto en tres escrituras diferentes. La escritura jeroglífica arriba, la demótica, egipcia también, y el griego. Y mm, entonces se escribe lengua egipcia y lengua griega. ¿Vale? Lengua egipcia en dos escrituras diferentes y la lengua griega abajo. Y la segunda peculiaridad, que es lo que la ha hecho famosa, es que en un momento en que no se conocían, no se sabía cómo leer los jeroglíficos porque se había perdido ese conocimiento, los soldados y expedicionarios de Napoleón cuando conquista Egipto para entorpecer al Reino Unido, bueno, Reino Unido todavía no, pero a Inglaterra, el paso hacia la India, eh, preparando el fuerte ante la llegada de los ingleses en la ciudad de Rashid, actual Rashid, pero que los franceses llamaban Rosetta, ¿no? Encontraron esta piedra. Y el militar a cargo de esa labor de desescombro, ¿no? Para coger material de construcción, para levantar ahí un murete o algo, se dio cuenta de que esto era algo importante. Y efectivamente, los sabios que iban allí enseguida hicieron calcos, dibujos, porque dijeron, no sabemos cómo, pero aquí está la clave para leer los jeroglíficos. Ya se dieron cuenta de que era un monumento muy importante. Y por eso es famosa, porque efectivamente, unos 23 años después, si no recuerdo mal, se descubre en 1799, justo en las postrimerías del 18, ¿no? Y va a ser luego un francés también, precisamente, Jean-François Champollion, quien de con literalmente con la clave de cómo descifrar los jeroglíficos y por lo tanto leer después de milenios la lengua egipcia directamente. Claro, vayamos a los antecedentes. Es decir, antes de que se descifrase el jeroglífico, la gente, los estudiosos, los académicos, los viajeros, ¿qué pensaban que era? ¿Interpretaban ya? Porque bueno, los jeroglíficos tú los ves y puedes ver un montón de pues, animalitos o otro tipo de elementos, ¿no? Entonces, lo interpretaban ya, ya intentaban leerlos, sabían lo que decían o intuían. ¿Cómo ha sido este recorrido? No te voy a decir a lo largo de todas los siglos, ¿no? Pero bueno, no sé, danos una mirada muy primitiva hasta una mirada previa a Champollion. Vale, pues lo primero es que ya diferentes autores grecolatinos eh, dejaron constancia de las escrituras que había en Egipto, que había varias.
más o menos cómo eran o qué usos tenían, sobre todo, ¿no? De ahí viene lo de demótico, por ejemplo, viene de las denominaciones griegas de esto, ¿no? Y jeroglífico y hierático, todo eso, son términos que nosotros hemos cogido de los tratadistas griegos, ¿no? Entonces, ellos ya dejaron constancia de eso. Pero según fue pasando el tiempo y la cultura egipcia se fue transformando, porque no es que desaparezca, se transforma, sobre todo con la cristianización, ¿no? El del Valle del Nilo, que es una de las regiones donde se cristianiza más, con más rapidez. Según se van, digamos, cristianizando los templos, se va abandonando la cultura tradicional. Entonces se cierran las escuelas de los templos, se deja de este conocimiento, ¿no? Se va abandonando. Pero claro, los monumentos perviven. No solamente en Egipto, en Roma. En Roma hay muchísimos obeliscos, y hay templos a Isis por todo el imperio, ¿no? Y hay jeroglíficos en esos sitios también. Entonces, enseguida se va rodeando los jeroglíficos de una aura especial, como no solamente una escritura de hazañas de reyes, que es un poco la imagen que se tiene entonces, sino de algo más, ¿no? Egipto se configura también en paralelo por el hermetismo como una cuna de saberes misteriosos y trascendentes. Y claro, el hermetismo lo que dice es que todo es signo, símbolo de otra cosa. ¿Qué mejor sistema para codificar las verdades trascendentes que los propios símbolos, ¿no? Que aparentemente son reconocibles, tú lo has dicho, pajaritos, hombrecitos, pero si lo leemos literalmente, pajarito, hombrecitos, no entendemos nada, ¿no? Es decir, tiene que haber una lectura, y es lo que es el giro, ¿no? Simbólica. Entonces, a partir de ahí, con siglos, digamos, de vaivenes, mientras durante la Edad Media europea son los árabes los que se ocupan de estudiarlo. Esto en los últimos tiempos se ha reivindicado y con razón. Hay tratados árabes de intento de desciframiento, que no leen alguna cosa, pero no consiguen llegar muy lejos. Y ya es con el Renacimiento cuando se intenta volver otra vez, ¿no? Cuando cae Constantinopla y vienen muchos tratados neoplatónicos y otro tipo a Europa, se traen y se traducen, sobre todo al latín, se intentan de nuevo descifrar, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, un jesuita del siglo XVII, Athanasius Kircher, escribe varios tratados de lectura simbólica de los jeroglíficos, pero bueno, si los leí no tiene desperdicio, en castellano hay algunas cosas, y, y la verdad es que, bueno, es todo no fantasioso, porque ellos intentan hacer una lectura desde esos parámetros, pero científica, pero claro, no como una escritura puramente fonética, vamos a llamarlo así, o una escritura normal, como cualquier otra, sino una escritura simbólica para verdades trascendentes, ¿no? Todo muy complejo para iniciados. Y claro, en el momento en que se coge la piedra Rosetta, ya ha habido un trabajo previo que ha hecho la ilustración de depurar y decir, bueno, vamos a ver. Los clásicos dicen que estos son escrituras normales, no hablan nada de simbolismo. Esto tiene que ser otra cosa. Y justo es con la expedición de Napoleón, cuando se reúne mucha documentación y aparece la piedra Rosetta, cuando dicen, aquí tenemos la clave para leerlo. Y empieza una carrera por descifrarlo. Esa carrera es apasionante. Porque, ¿qué supone para las potencias tener la llave? Has dado una clave muy importante, nunca mejor dicho, y es que aquí no solamente es el prestigio individual de quien consigue llevarse el gato al agua y decir, yo lo he conseguido, ¿no? Que hay mucho de eso también, por supuesto. Está el prestigio entre sobre todo dos grandes potencias que son Inglaterra y Francia. Francia, con Napoleón, encuentra la piedra Rosetta, pero también conquista Egipto durante un tiempo para entorpecer el comercio, ¿no? A la India, como he dicho antes. Pero es que, claro, los ingleses ganan luego a los franceses en territorio, en terreno muy cerca de Rosetta, precisamente, en la batalla de Abukir, y exigen como botín de guerra todas las antigüedades que los franceses han ido recabando. Por eso la piedra Rosetta está en Londres, en el Museo Británico, y no está en París. Y de hecho, aquí no se ve muy bien esta foto, pero en los cantos aparece que fue cogida a los franceses, ¿no? Con mucho orgullo lo ponen los ingleses, ¿no? Y si alguien tiene la suerte de ir al Museo Británico y verla, que se fije justo en esos bordes, se ve, está escrito en latino, ¿verdad? Está inscrito, más o menos, que fue cogida a los franceses, ¿no? Como botín de guerra. Y eso les encanta, claro, a los ingleses. Entonces, no solamente estaba en juego un poco esa rivalidad comercial, cultural en general, es de algún modo que la potencia que consiga dar con la solución va a adquirir un prestigio cultural, científico espectacular. Entonces, de algún modo, hay una rivalidad por ver quién consigue demostrar ser el mejor en esto.
No solamente se trata de llevarse las mejores antigüedades, por supuesto ganar guerras comerciales, guerras, digamos, convencionales, se trata también de una guerra en lo científico. Y empieza un sueco, Akerblad, con el que fue el maestro de Champollion, Silvestre de Sassy, y consiguen hacer algún avance, más o menos sueltos, pero la gran batalla la libran precisamente el que me has puesto ahí, que es Jean-François Champollion, con un... que él era filólogo de formación, eso hay que decirlo, con alguien que no era filólogo de formación, pero es una persona inteligentísima, muy capaz, que era Thomas Young, era médico, un poco de esos, un poco casi polímatas, ¿no? Que escriben de todo, hacen de todo, y que se lo toma como un entretenimiento. Últimamente los ingleses han intentado decir que, bueno, Thomas Young ya lo descubrió, pero no lo anunció. Bueno, no es cierto. Fue Champollion quien da con la clave última. Es cierto que Thomas Young hizo avances, sí, por supuesto, y que de algún modo intentaban publicarlos para ver quién iba por delante, pero quien finalmente lo consigue también con un agotamiento brutal fue Champollion. De hecho, Claro, después de descubrirlo estuvo descansando, creo que fueron 2 semanas casi, estuvo hecho polvo, y antes de anunciarlo se lo dijo, creo que, si no recuerdo mal, a su hermano, je tiens l'affaire, lo tengo ya, ¿no? El Eureka, ¿no? Y después de eso como que cayó exhausto. Quizá, parece un poco novelesco, quizás esté un poco exagerado, pero bueno, luego, si no recuerdo mal, creo que fue el 22 de septiembre de 1822, se anunció ya en público el desciframiento y bueno. ¿Quién era? Vamos a acercarnos Sí. un poquito a la figura de Champollion. Ya has dicho que era filólogo, ¿no? Pero háblanos un poquito más acerca de su figura. ¿Cómo vivía? Cuéntanos. Pues Champollion es un personaje muy peculiar porque es lo que hoy llamaríamos un niño prodigio. Eh, de niño tiene muchísima facilidad para los idiomas y sobre todo las lenguas antiguas. Y su familia, sobre todo uno de sus hermanos, consiguió también un poco motivarle ese interés. Él no era de París, pero viaja a París a estudiar. Él era de la zona de Figeac, en Grenoble, toda esa parte del sureste de Francia. Y allí un poco lleva estudios con ese estudioso y gran filólogo Silvestre de Sassy, que fue uno de los pioneros del estudio del fenicio, por ejemplo. Y el latín y el griego ya se le daban muy bien, ¿no? Puedes imaginar, el hebreo y el árabe hasta cierto punto muy fáciles, porque hay mucha tradición de estudio, ¿no? Por los estudios bíblicos, arameo y otras lenguas, pero sobre todo una que va a ser clave en el asunto es el copto. ¿Qué es el copto? El copto es el último estadio de la lengua egipcia y tiene una peculiaridad muy interesante. Y es no solamente que ha habido continuidad hasta cierto punto en el estudio, porque es una lengua del Egipto cristiano. Entonces, hay muchos textos en copto que se pueden leer bien, porque entre otras cosas tenemos los evangelios, por ejemplo, ¿no? Eh, Sino que el copto se escribe con el alfabeto griego y unas poquitas letras añadidas del demótico. De tal manera que lo que escribe es, aun con muchas palabras griegas, la lengua egipcia. ¿Por qué es importante esto? Porque sobre todo el demótico, pero en parte el egipcio, tiene una sintaxis y sobre todo el léxico muy parecido al que va a aparecer en la piedra de Rosetta. Con lo cual, cuando Champollion se dé cuenta de cómo funciona la escritura, no solamente va a tener a mano la escritura, va a tener a mano el diccionario, por así decir. Entonces vas a ver, sí, la piedra de Rosetta, efectivamente, tiene el diccionario ahí, porque es el mismo texto, pero ante otros textos que van a ser, de algún modo, la prueba del 9 por así llamarlo, ¿no? El comprobar definitivamente que eso funciona en textos que él no había podido manejar, él va a poder traducirlos porque sabe copto. Entonces, de hecho, los primeros egiptólogos, hasta más o menos la década de 1860, 70, y aún así luego después también, a la hora de transcribir a nuestro alfabeto o pasar a imprenta la lengua egipcia, las consonantes, usaban el copto, porque es lo que se usaba en los estudios egiptológicos primero. Que al principio de la egiptología, quien quería saber egiptología tenía que estudiar copto sí o sí. Ahora ya no es así, también tengo que decirlo. Oye, Curro, y bueno, una vez que se Ah, descifra... perdón, una Sí, cosa que me sí. he dejado. Parece que Champollion solo se dedicaba a estudiar. No, no, también tuvo una juventud eh, enfervorecida con las revoluciones liberal burguesas de entonces. Su maestro le echaba la bronca por frecuentar círculos subversivos y estas cosas, ¿no? Y formaba parte activa de esos círculos. Es decir, también era hijo de su tiempo, no solamente en lo científico, sino también en lo político y en lo social, ¿no? Que a veces parece que solo se dedicaban a la ciencia, ¿no? Hacían más cosas.
Eran personas, claro. Sí. A veces se nos olvida que son personas, en definitiva. Una vez que se descifra, aparece publicado. Claro, hay tanta documentación ya recogida, registrada, entiendo, que hay que empezar a estudiar. Hay que empezar a estudiar, a descifrar y a entender. Eh, ¿Quiénes son las figuras para ti más relevantes que han articulado una gramática de la que hoy mismo ya estáis trabajando los egiptólogos? A lo mejor dices, no me puedo mojar, no me caso con nadie. Bueno, pero dinos alguna figura relevante. Bueno, pues lo primero es que cuando Champollion ya se da cuenta de, de cómo funciona, tiene un hambre voraz de leer. Leer y leer y leer. Se obsesiona con leer. Se plena un poco de obsesiones. De hecho, muere más o menos pronto, en 1830 y pocos, a su vuelta de un viaje a Egipto, que ahora comento, eh, agotado, agotado. Pero le dio tiempo a hacer, mientras tanto, pensamos que los viajes antes eran de otra manera, había mucho tiempo entre medias de los trayectos, ¿no? A escribir un diccionario y sobre todo una gramática, que luego publicará su hermano, porque una vez que él fallece, ¿no? Entonces, establecía los rudimentos de la gramática. Va a una expedición con Hipólito Rossellini, italiano, bueno, todavía no existe Italia, toscano, y recaban y van para copiar textos, para probar textos, ¿no? Entonces, eso le permite un poco escribir esa primera gramática. Y a partir de ahí van a ser varios estudiosos, que cada uno irá aportando elementos, ¿no? Así, en evolución cronológica, pues yo podría destacar, aparte de varios franceses, tampoco quiero aburriros con nombres, Karl Richard Lepsius de Prusia, luego ya Alemania, va a hacer varios avances en varias cosas, y luego ya, digamos, a finales o en el cambio, sí, finales del siglo XIX, va a destacar mucho la escuela alemana, ya de Alemania como Estado. Adolf Erman un poco sus pupilos, ¿no? De hecho, van a crear el gran diccionario egipcio, todavía usamos hoy día, y tiene una versión online maravillosa, buenísima, que es lo que llamamos en la disciplina el Wörterbuch, literalmente el diccionario, porque es el diccionario con mayúscula, ¿no? Que bueno, aunque esté anticuado, lo seguimos consultando. Está tan bien hecho, no fue tan concienzudo, pero también avanzaron mucho en la gramática, pero cuidado, de los diferentes estadios de la lengua egipcia, porque claro, tenemos 4.000 años de lengua y de escritura. Es como si intentáramos aprender a la vez latín, español del siglo XVII y español actual, o incluso más lejos, ¿no? Entonces, bueno, fueron sacando gramáticas de los diferentes estadios de la lengua egipcia, ¿no? El demótico, lo que llamamos neoegipcio, el egipcio clásico, y un poco en esa evolución, por eso, de diferentes gramáticas, diferentes lenguas. Luego, a lo mejor cabría destacar ya las aportaciones, no solo de los alemanes, sino, por ejemplo, y a los franceses en su momento, de los ingleses. Podemos destacar, por ejemplo, Baptiste Congan, que no es muy conocido fuera de la egiptología, y luego Alan Gardiner. Alan Gardiner precisamente estudia con Hermann en Berlín. Luego va a Inglaterra, era un señor que tenía posibles, y se nota, no tenía tiempo para hacer estas cosas y dinero, y que edita una gramática que todavía se sigue reeditando porque dejó un fondo económico para que así se hiciera, ¿no? Y a partir de ahí ha habido muchos avances, y con la renovación de las ciencias sociales en la década de 1960, el estructuralismo y demás, sobre todo en lingüística, también hubo un cambio importante de paradigma, un alemán judío que tuvo que salir de Alemania precisamente en periodo entre guerras y luego la Segunda Guerra Mundial, que luego se afincó en Jerusalén, Hans Jakob Polotsky y sus pupilos, revolucionó hasta cierto punto la gramática, le dio una buena vuelta en muchas cosas, tanto en el copto como en otros estadios, y luego ya, digamos, desde la década de 1980, empezó a haber diferentes maneras de entender la gramática, un poquito diferentes entre sí, de tal manera que de vez en cuando, y todavía siguen existiendo, se hacen congresos que los llaman en inglés los crossroads, los cruces de caminos, para ver si se ponen de acuerdo en cosas, ¿no? Y no siempre lo hacen, pero eso sí, lo hacen de manera siempre respetuosa y amistosa, ¿no? Aunque, bueno, o eso dicen. Yo todavía no he ido a ninguno, pero me muero de ganas por ir a alguno. Yo simplemente escuchar y aprender, porque tiene que ser un espectáculo. Y digamos eso, hay más cosas, pero esos son un poco los jalones más importantes. Y lo que viene a decir es que lo que sabemos ahora siempre es mejorable y nos queda mucho por saber todavía. Oye, Curro, una cosa. Sí. Una vez que se descifran y se comprenden, que como bien dices, ¿no? Falta también todavía mucho por camino por recorrer. ¿Hay algún tipo de imagen que se tenía de los egipcios
que se rompe. ¿Hay algún tópico acerca de ellos al leer los jeroglíficos? Cuéntanos acerca de esto. No sé, seguramente que haya 1000 casos y pues, será complicado ahora caer en alguno, pero bueno, cuéntanos, no sé si tienes algo ahí en la cabeza. Sí, claro. Por ejemplo, a ver, esto lo estudia muy bien un egiptólogo que ha conseguido trascender la egiptología, que eso es muy importante. Y de que quiero hacer un recuerdo especial porque falleció hace muy poco tiempo, que es Jan Assmann. Jan Assmann. Assmann, da igual que escriba egiptología, yo lo recomiendo a cualquiera que le guste la historia en general, que lo lea. Él ha hablado mucho de la memoria cultural, de cómo los pueblos recuerdan, ¿no? Y esa memoria la heredamos y le añadimos, ¿no? Es como si tuviéramos una tarta que le vamos cada uno, según recibimos la tarta, de la tradición cultural le vamos añadiendo capas a la tarta, ¿no? Y las capas básicas de la tarta de nuestra imagen de Egipto, la que tenemos en Occidente, mejor dicho, tiene básicamente dos ingredientes, vamos a llamarlo así, ¿no? En la tarta. Eh, el mundo bíblico y el mundo clásico. El mundo bíblico tiene una visión dúplice, dual. Egipto es lugar de acogida, José, por ejemplo, ¿no? Justo ahí tienes a Jan Asman. Luego, a lo mejor si da tiempo cuento una anécdota, pero bueno. Eh, ese es su lugar de acogida, pero también es el lugar de donde los esclavizaron a los hebreos y eran muy malos, unos idólatras, paganos, imperialistas, un poco, ¿no? Esa visión doble de esclavistas por un lado, pero también un país próspero y que acoge, bueno, pues en parte armoniza con algunas visiones de los clásicos, de un país esplendoroso, culturalmente muy avanzado, pero también supersticioso, enormemente religioso, que adoran a los animales y hacen cosas absurdas, ¿no? Es decir, una mezcla esa de fascinación, atracción y en algunas cosas, por lo menos extrañeza, cuanto menos, ¿no? Cuando no rechazan ciertas cosas. Y a esto hay que añadir, pues, el ingrediente de la cultura árabe, de lugar misterioso, de tesoros. La idea esa de los tesoros es muy árabe, ¿no? De Egipto, donde hay el oro, las perlas, perlas que los egipcios no usaban, pero con perlas, con esmeraldas y rubíes que tampoco usaban, pero lo tenemos en el imaginario, ¿no? De esos, como la cueva de Alibaba, pero lo llevamos a las pirámides, ¿no? O sea, es esa idea de las 1001 noches un poquito, ¿no? De hecho, los árabes daban hasta manuales para saquear tumbas egipcias, ¿no? El libro de las perlas escondidas, ¿no? Y los sagrados misterios, es uno de ellos, curioso. Y entonces se va sumando todo esto, el hermetismo que he contado antes, de eso, verdades trascendentes, ocultas, que luego va a coger la masonería, que estudia muy, muy precisamente Asman, y le va a dar varias vueltas, ¿no? Es decir, ya la masonería tiene sus raíces en Egipto, con la importancia que tiene la masonería en las revoluciones liberal burguesas, en las constituciones, precisamente, ¿no? Siempre se habla de los padres de la constitución estadounidense, ¿no? Pues muchas logias de entonces eran la logia de Memphis, por ejemplo, o serían el rito egipcio. Y Egipto estaba ahí un poco como un referente cultural, pero siempre un poco rarito. ¿Qué va a pasar cuando se descifran los jeroglíficos? Que por fin los egipcios van a poder ser escuchados con su propia voz, sus propias palabras y sus propios valores, y no los de los árabes, los masones, los grecolatinos o la Biblia. Va a ser la gran diferencia. Y claro, muchas de esos tópicos, algunos se va a ver que tienen parte de verdad, pero va a ser darle la vuelta al contrario. Es la revolución copernicana. Es decir, es darle la vuelta por completo. Por completo. Claro, es como dicen hoy en día, ¿no? Te vuela la cabeza, porque claro, Sí. es todo, cambian todos los cimientos de todo, del conocimiento de la historia del antiguo Egipto. Oye, Curro, un texto especialmente para ti que sea, vas a decir 20.000. Lo pones muy difícil. Pero bueno, o que consideres tú que es un texto clave, hay 20.000, muy importante para entender ciertas cosas de los egipcios antiguos. Pues vamos a ver. Me lo pone muy, muy difícil, ¿eh? Pero vamos a ver. Como se trata también de dar a conocer cosas que a lo mejor la gente conoce menos, más que de un texto, debe hablar de un género literario. ¿Vale? Así, así un poco, que son las enseñanzas. Porque es importante, porque lo destaco. Precisamente, de nuevo, Asman, este señor. Asman, cuando habla de literatura egipcia, dice que los llama a los textos literarios textos culturales. Es decir, son textos que se copian no solo porque haya que aprender a escribir, porque sean entretenidos, sino porque dan identidad cultural. ¿Qué es ser egipcio?
pues las enseñanzas lo transmiten. ¿Cómo se tiene que comportar un egipcio? La enseñanza te lo dice. Entonces, se han que acercar un poco a cómo funciona su sociedad, qué valores tienen, a qué dan importancia. Las enseñanzas son un reflejo maravilloso, y no solamente para las que siempre se mencionan, las de Ptahotep, por ejemplo, ¿no? Que es una del Reino Medio, en torno al 2000, 1900 a.C. Es un género tan en el corazón de la cultura egipcia que se copian textos de estos hasta época romana y van cambiando. Entonces, si alguien se quiere acercar a el corazón de los valores, de la visión de la sociedad, no solamente lo religioso, sino de su funcionamiento, digamos, diario, con sus con su, digamos, su idiosincrasia, y no olvidemos que es una cultura antigua, que suelen ser muy tradicionales en algunas cosas, conservadoras, son androcéntricas y machistas, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero también tienen unos valores que, desde luego, de los que tenemos mucho que aprender. Mucho. También hay una fuerte componente de solidaridad, de valor, darle valor a la cultura, a la enseñanza, de la escucha, de ser la tranquilidad, la quietud, no dejarse llevar eh, por juicios apresurados. Es decir, lo que estoy diciendo es un pálido reflejo del tesoro que son las enseñanzas. Y hay algunas que están traducidas al español. Es cierto que hay muy poquitas, pero hay algunas, las más importantes, Ptahotep y demás. Y bueno, digamos, como digo, es el mostraros que no solo son textos religiosos, que a veces es lo que pensamos, ni inscripciones de reyes, sino donde a lo mejor un padre le dice a su hijo, mientras le lleva a la escuela, que es uno de esos textos, que qué bueno es el aprendizaje, ponte a estudiar, lee mucho, porque mira qué mal lo pasa el agricultor, mira qué mal lo pasa el artesano que hace flechas, el alfarero, es lo que llamamos la sátira de los oficios, que es un poco caricaturesco, pero nos permite ver pues cómo se trabajaba en el Valle del Nilo, las condiciones. Es decir, todos tienen un pequeño enfoque propio y nos permiten darle un poquito de color a la cultura, pero siempre que no perdamos esto de vista, que lo está diciendo alguien de la élite, porque son los que saben leer y escribir, varón y no mujeres, y lógicamente desde una posición de poder patriarcal, ¿no? Es el padre al hijo. Pero un poco teniendo en cuenta esos sesgos, son textos riquísimos y muy hermosos. Claro, desde luego que evidentemente el contexto del que estamos hablando hay que comprenderlo para tener una visión global acerca de lo que estamos hablando. Estamos aquí viendo un fragmento de la sátira del Ostracón del Museo Egipcio de Turín, pero Sí. ¿esto en qué está? Porque esto ya Eso es hierático. es hierático. Si lo entiendes un poquito, te digo algo más. Pero por Es lo que que veo es hierático. no me deja ampliarlo. Bueno, un ostracón es un fragmento de cerámica, o como aquí de caliza, que se usaba como un poco como borrador, ¿no? En las escuelas el papiro era muy caro, pues, o usaban un pizarrín que luego se limpiaba, o usaban esto que era barato, ¿no? Entonces, bueno, copiaban a veces al dictado, a veces de un papiro. Tienen muchos errores estos, pero la sátira de los oficios es uno de estos que se copiaron mucho, porque precisamente alecciona al pupilo a aprender, a escribir, y también se habla de profesiones, y es una manera de que se metan unos valores, ¿no? Es decir, no solo se trata de que leas o de que aprendas a escribir, sino que lo hagas también transmitiendo una cultura, ¿no? Hoy en día todavía hay camino por recorrer. ¿Crees que algunos de los textos que tenemos, la interpretación puede variar de tal manera que dé la vuelta a algo? Sí, por supuesto. En varios. Cuidado, tampoco no vengamos a pensar según qué cosas. A ver, a veces digo, sí, claro. Y luego alguien de fuera puede decir, pero es un matiz chiquitito. Bueno, a veces los matices no son todo. El diablo está en los detalles, decimos, ¿no? Pero ya, por ejemplo, la sintaxis egipcia la vamos conociendo bien, pero todavía tenemos muchas lagunas. Y claro, a veces el darle la vuelta a una frase, sintaxis es la manera de colocar las cosas y darle sentido, ¿no? Puede hacer que varios textos digan otras cosas. Y sobre todo tenemos muchísimo más que hacer. En sintaxis hay mucho que hacer, pero sobre todo en lo que llamaríamos lexicografía, es decir, el significado de las palabras. Tenemos muchísimas palabras que no sabemos bien. Podemos decir, sí, parece que habla de esto, pero no sabemos exactamente qué están diciendo. Y hay mucho que hacer. Entonces, yo creo que aplicando la sintaxis, los avances en sintaxis, los avances en lexicografía, pero algo muy importante que tú lo has dicho, el contexto.
si conocemos mejor el contexto en el que se produce un texto, a lo mejor podemos darle muchas vueltas a la importancia que tenga o a saber qué es lo que está diciendo. Entonces, el texto es un elemento más del contexto. Si el contexto se ve alterado, el texto lo va a ver reflejar. Entonces, no sé decirte qué texto, pues si vas a preguntarlo, podríamos darle esa vuelta. Pero yo estoy convencido de que de aquí a 30 años, por ejemplo, muchas cosas se les va a dar varias vueltas. Por supuesto. Y luego otra de las cosas, perdón, es lo que se vaya descubriendo, que eso ya es historia aparte. Claro, que además es azaroso. Muchas veces puedes esperar que si estás excavando un sitio que parece que hay un templo, que vas a encontrar textos de un templo, textos religiosos, sí. Pero muchas veces aparecen cosas que no están previstas y que le dan una vuelta. Por ejemplo, unos franceses excavando en el Mar Rojo, un puerto, encontraron un depósito accidental de unos papiros abandonados. Son los papiros escritos más antiguos conocidos en la historia del ser humano. ¿No? Y es precisamente la bitácora, el diario de un funcionario que venía a trabajar en las pirámides, la Gran Pirámide, y se fue al Mar Rojo por piedra y otras cosas. Con lo cual, no solamente ha permitido por fin, que ya había muchas evidencias, pero ha permitido por fin decirle a esa gente que se cree que las pirámides no las hicieron los egipcios, etcétera, etcétera, decirles, aquí tenéis una prueba documental, que a veces es lo que estaban pidiendo, un texto donde se nos habla precisamente de la construcción de las pirámides. Entonces, esto ha permitido conocer muchísimos otros detalles que no se conocían. Pero incluso para el público general, digamos, también ha supuesto una manera de decir, todavía es posible hacer grandes hallazgos desde estos, que parece que ya están todos descubiertos, ¿no? Y es cierto, tenemos una masa documental que es difícil que se vea ampliada sustancialmente. Lo hará, pero bueno, no quizá como la labor de los pioneros. Pero sí, yo creo que vamos a encontrar cosas que nos van a tener que hacer, y eso es muy bonito, tener que repensarlo todo. Claro, es que eso es la ciencia. Cambiar los paradigmas cada cierto tiempo. Desde luego, desde luego. Oye, ya para terminar, porque ya Sí, se nos va la hora, como te había comentado, hoy hemos hecho una aproximación, porque esto es poner sobre el sí, claro. papel un esquema para que bueno, Eso, la gente sepa, ¿no? Más o una menos. invitación a que la Exacto. gente se acerque, efectivamente. Y aparte de esto, eres profe, aparte de lo que has comentado, eres profe de un taller de traducción. Ah, Háblanos acerca de ese taller maravilloso en el que yo estuve hace muchísimos años, en los inicios. Háblanos. no digas cuándo, ¿vale? No, no, no Vale. diré, no diré cuándo. A ver, pues mira, desde hace bastantes años, no voy a decir cuánto, pero bueno, digamos, Muchos, ¿ya más está? de una década y menos de dos, más o menos, tuve la suerte de entrar a formar parte de los profesores de lengua egipcia del Centro de Oriente y Egipto, que he mencionado antes. Y bueno, poco a poco me fui haciendo cargo de los cursos por vicisitudes, ¿no? Y después de los 3 cursos que entonces se daban porque ahora lo estamos retomando tras una pausa, se daban digamos, de aprendizaje inicial, medio y avanzado, por llamarlo de algún modo, lo más divertido y lo más interesante es que hay un cuarto nivel que es el de vamos a traducir textos. Es decir, de manera, solamente, digamos, no se da un poquito de gramática a veces, se repasan cosas, pero es de solo traducir. Pero lo interesante es que, bueno, esto aparece en otros sitios, hay otras universidades donde se hacen cosas parecidas, pero yo creo que en la autónoma le damos, claro, como en cada sitio le damos nuestra personalidad propia. ¿Cuál es lo que le damos? Gracias, ahí tenéis justo la promoción de este año. Pues intentamos hacer que sea un taller como tal. O sea, no es una palabra bonita que queda, no, es trabajar con los textos en el sentido de que no solo es traducirlos. Yo no soy filólogo, yo soy historiador. Yo me he acercado y tengo que aprender lengua egipcia y la uso pues, todos los días. Pero yo quiero aprender lengua egipcia no solo para saber la lengua, que me importa mucho, sino para acercarme a los egipcios. Saber de por qué hacen esas cosas, sus valores y demás. Entonces, lo que hacemos es usar los textos para no solamente traducirlos, sino comentarlos, aproximarnos y de una manera que intente ser lo más colectiva posible, me explico. Hay varios sistemas de enseñanza de estas cosas, pero hay uno que es el de los... no me acuerdo el título, pero bueno, es en el que el profesor lo que tiene que ser es el director de orquesta. No tiene que ser una conferencia la clase. Y es lo que intentamos, entre todos, construir ese conocimiento, acercarnos al texto. Y muchas veces, además, si alguien está investigando un tema de su tesis doctoral o un artículo y necesita trabajar un texto, pues decimos, pues vamos a trabajar ese texto.
¿Por qué vamos a tener que hacer uno que quiera el profesor? No, lo divertido es que la gente proponga, oye, vamos a trabajar esto, ¿no? Y eso creo que es lo bonito y lo que le marca un poquito la diferencia, porque encontrar talleres de traducción donde siempre se traduzcan los mismos textos, que son los literarios, relatos de Sinué, Náufrago, algún otro sí, está muy bien, pero lo bonito y el desafío también es traducir textos que nunca se hayan traducido al castellano, por ejemplo, o traducir un texto, pues eso, que alguien tenga que enfrentar para su propia investigación, ¿no? Y de esa manera, bueno, lo compartimos. Vamos, yo soy el primero que aprende muchísimo. Y eso es algo maravilloso. Es decir, que no solamente aprenda, digamos, los alumnos, sino que sea una labor colectiva. Y la verdad es que, vamos, este año ya hemos retomado los cursos de lengua egipcia, hemos empezado por aquí, pues precisamente por eso, porque son un poco los más amenos para todos, porque el egipcio es durillo, hay que estudiar, hay que dedicarle tiempo. Y bueno, creo que todos tenemos muchas ganas de retomarlo. Y la Pues verdad es que te agradezco que me hayas dado la oportunidad de comentar un poquito lo que hacemos, porque bueno, si alguien sabe lengua egipcia, se puede apuntar. Si no sabe, pues en los años sucesivos iremos sacando los cursos otra vez de formación inicial y demás, para que lo haga. Y bueno, si le apetece, tiene ganas. Porque lo bonito del conocimiento, como haces tú, como intentamos hacer todos, es compartirlo, precisamente. Pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Café de la Lluvia y ya sabes que es tu casa. Vale, pues cuando queráis, si veis que yo no os digo nada, solo tenéis que decirme, oye, ¿qué te hace un café? Pues vamos un café. Muchas gracias, Curro. Cuídate muchísimo y Gracias a yo corto vosotros. ya que sigo, que esto sigue, sigue. Un Muchísimas abrazo, gracias. un abrazo. Adiós. Un abrazo, hasta luego.